Siendo las 3:01, vamos a iniciar la grabación. Necesito grabar yo. No. Okay. Listo, Jorgito, admitimos, por favor, 242 personas entran en este momento. Marcelita, buenas tardes. Buenas tardes. Muy buenas tardes, jóvenes. Buenas tardes. Compañeros. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes, profe. Buenas tardes. Buenas tardes. Muy buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Muy buenas tardes con todos. Buenas tardes. Buenas tardes con todos. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas Muy tardes buenas con todos. tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Marcelita, Carlitos, muy buenas Buenas tardes. tardes, Chilecita. Buenas tardes. Gusto en Compañeros, saludar. buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas Muy buenas tardes. tardes con todos. Buenas tardes. Buenas tardes. Bienvenidos, bienvenidas. Muchas gracias por su presencia, por su puntualidad y por esta predisposición para poder aprender, trabajar y compartir. Buenas tardes con todas y con todos. Buenas Señor tardes. decano, señor subdecano, muchísimas decano, gracias buenas por su tardes. presencia. Muy buenas tardes. Asistencia. Muy buenas tardes. Señor decano, muy buenas tardes. Buenas Caramba, doctora Shirley, qué gusto verla esta tarde. Muy buenas tardes a todas y a todos. Mis amigas y amigos, compañeros docentes, señoritas, señores estudiantes. Muy buenas tardes. tardes. Buenas tardes. La dirección del programa va a estar a cargo del magíster José Paredes y de mi persona. Le doy la palabra a Josecito, siendo las 3:04 de la tarde, iniciamos este magno evento académico. Buenas tardes, un gusto saludarles a cada uno de los presentes. A nombre de la Universidad Central del Ecuador, Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación, carrera de Educación Básica, modalidad presencial, damos la cordial bienvenida a nuestras distinguidas autoridades, estimados docentes, apreciados estudiantes e invitados especiales, a este webinar, una oportunidad para transformar la educación básica en tiempos de pandemia. Este es un espacio de aprendizaje y de compartir experiencias enriquecedoras para la formación como docentes. Recomendamos que para el éxito del mismo, solicitamos a todos mantener los micrófonos apagados y estar atentos al formulario online que se enviará por el chat
de esta plataforma para el registro de asistencia. También cabe indicar que se está transmitiendo a través de Facebook Live en la página de la Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación. El programa dice así. El aprendizaje es lo que permite a los humanos alcanzar su máximo potencial físico y mental, en lo personal y en lo social. Primero, Himno Nacional del Ecuador. Solicito, todos nos pongamos de pies frente a la solemnidad que este símbolo patrio así lo requiere. Patria, gloria a ti, gloria a ti. Si la educación fuera lo mismo que la información, las enciclopedias serían los mayores sabios del mundo. 2. Saludo de bienvenida a cargo del PhD Juan Carlos Cobos, subdecano de la Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación y director encargado de la carrera de Educación Básica.
Maestro, ¿podemos repetir por favor el número 2? Si la educación fuera lo mismo que la información, las enciclopedias serían los mayores sabios del mundo. 2. Saludo de bienvenida a cargo del PhD Juan Carlos Cobos, subdecano de la Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación y director encargado de la carrera de Educación Básica. Buenas tardes con todos. Al parecer el PhD Juan Carlos Cobos está con problemas de conexión. Sin embargo, permítanme, a nombre de la carrera de Educación Básica modalidad presencial, da la bienvenida a cada uno de ustedes, mi distinguida autoridad, señor decano, distinguidos docentes de la carrera, estimados estudiantes. Estamos con docentes también de las instituciones de práctica, lo cual es un placer, un honor contar aquí con su presencia en esta oportunidad de aprendizaje. Sean todos bienvenidos a este webinar que lleva como título Una oportunidad para transformar a la educación básica en tiempos de pandemia. La educación es el pasaporte hacia el futuro. El mañana pertenece a aquellos que se preparan para él. Tercero, inauguración del evento académico a cargo del PhD Guillermo Terán, decano de la Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación. Muchísimas gracias a todas y a todos aquí presentes. Señor PhD Juan Carlos Cobos, distinguido subdecano de nuestra facultad, la Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación, y actualmente director encargado de esta joven carrera, la carrera de Educación Básica modalidad presencial. Distinguidos y distinguidas compañeras, miembros del Consejo de Carrera, estimados compañeros docentes de la carrera, distinguidos y distinguidas panelistas en este magno evento, señoritas y señores estudiantes asistentes. Igualmente, a todos los académicos y personas que nos acompañan a través de las diferentes redes
tecnológicas. La Universidad Central del Ecuador, la Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación y la carrera de Educación Básica se engalanan en presentar este webinar intitulado Una oportunidad para transformar a la educación básica en tiempos de pandemia, cuyo propósito fundamental es el de involucrar tanto a docentes y estudiantes de esta joven carrera en los desafíos del entorno educativo actual en base a las experiencias y exigencias que requiere nuestra educación y nuestra sociedad. Es un verdadero honor tener la participación de académicos prominentes como el PhD Luis Fernando Cuji, su secretario académico de la CENESID, la magíster Shirley Muller, distinguida docente de nuestra facultad, la doctora Carolina Dávila, el magíster Segundo Chalán, el magíster Daniel Aguilar, quienes en esta oportunidad, conectados a través de la tecnología, nos van a permitir compartir su sapiencia y reflexiones profundas sobre aspectos muy importantes y relevantes de los retos de la educación básica en el contexto actual. Esperamos que esta actividad académica se vea enriquecida y llene la gran expectativa de maestros y maestras, de nuestros jóvenes estudiantes que participan en este evento. Quiero agradecer sobremanera a los organizadores de tan significativo evento como el que estamos nosotros en este momento iniciando, por el compromiso que tienen para con su carrera, para con su facultad, para con su universidad. De forma especial al señor subdecano, a los distinguidos miembros del Consejo de Carrera, a su personal docente y personal administrativo, quienes han dado todo de sí para lograr este evento académico con las características pertinentes de acuerdo a su planificación. Asimismo, quiero agradecer la presencia de todos y sobre todo la colaboración de las instituciones académicas participantes y de los distintos sectores académicos y culturales de nuestra universidad. Porque se demuestra que sí podemos trabajar de manera conjunta y coordinada cuando el objetivo que se persigue es lograr elevar el nivel de discusión académica que debe tener nuestra alma mater, orientada hacia su desarrollo y posicionamiento como referente en nuestro país. Más aún, ahora que las circunstancias se han transformado y nos han puesto a repensar la convivencia humana y la fragilidad de nuestras vidas. El desarrollar estos eventos nos devuelven la confianza y la perspectiva de que a pesar de las dificultades, la academia sobresale y nos lleva justamente a debates que nos permitan reflexionar sobre los retos de la educación básica como fuente de transformación social y política en todos los aspectos del día a día. Deseo que esta tarde de tertulia académica sirvan para que nuestros asistentes y estudiantes logren acercarse y repensar el rol de la docencia, de lo que es la educación básica, su práctica docente y sobre todo su vida misma, porque al final del camino la educación es un elemento fundamental que complementan a las personas y nos hacen más humanos. Éxitos en este magno evento. Muchísimas gracias a todos los presentes aquí
señoritas, señoras y señores. Gracias. El éxito no es un accidente, es trabajo duro, perseverancia, aprendizaje, estudio y lo más importante de todo, amor por lo que estás haciendo o aprendiendo a hacer. 4. Intervención del magíster Luis Felipe Cuji, subsecretario de Instituciones de Educación Superior, CENESID. Muy buenas tardes con todas y todos, señor decano, señor subdecano, a todo el cuerpo docente de la Universidad Central y de la carrera de Educación Básica. Un abrazo, un saludo y una felicitación por generar estos nuevos espacios. Agradecerles muchísimo por el honor que me hacen en poder participar en este espacio, y a los jóvenes que están participando del evento, participando de esta forma de educación en la carrera de Educación Básica, invitarles a aprovechar el espacio, a reflexionar de manera profundamente crítica, con intereses sociales y políticos, como ha dicho el señor decano, de cara a desarrollar nuestro trabajo en la actualidad y en el futuro cada vez mejores. Muchas gracias, les deseamos todos los éxitos en este evento, en este espacio de formación, y estamos para servirles y para colaborar a la Universidad Central, a la Facultad de Ciencias de la Educación y a la carrera de Educación Básica. Un abrazo, mucha suerte. Muchas gracias, magíster Luis Fernando Cuji, por su presencia, que da muchísimo realce a este evento académico, y nos sentimos respaldados por parte del CENESID con su presencia y por ende también sus orientaciones. La educación viene desde el interior, la obtienes mediante lucha, el esfuerzo y pensamiento. 5. Himno a la Universidad Central del Ecuador. De la misma manera, solicito que nos pongamos de pie, por favor. Justamente por el respeto que se demuestra en este momento hacia nuestra distinguida Universidad Central del Ecuador. Lo mismo que Ibérica, entre el mar y bola de granito, juventud de América, somos fuerza de América, bendito, somos fuerza de América, bendito. Ciencias, artes, saber y deporte, y a la noble persona presidente, camaradas del austro y del norte, compañeros de oriente y poniente, distinguirlas sabréis en la sierra, porque hasta del valle profundo se levanta en mitad de la tierra, bajo el sol más hermoso del mundo. Lo mismo que Ibérica, entre mar y bola de granito, juventud de América, somos fuerza de América, bendito, somos fuerza de América, bendito. Y bueno, para empezar este programa,
De la mejor manera, le vamos a dar la palabra a nuestro señor subdecano PhD Juan Carlos Cobos, director encargado de la carrera de Educación Básica, quien está ya con nosotros y realmente su presencia, su saludo y sus palabras son muy acertadas a este evento. Bienvenido, señor subdecano. Estimados compañeros, estimadas compañeras, estimados jóvenes, señor decano, compañeros del consejo directivo de la carrera, estimados docentes, estimados jóvenes, personal administrativo. El día de hoy es sumamente importante poder darles un saludo fraterno en virtud de que la carrera de educación básica ha generado un grupo de actividades que va a permitir afianzar todos los conocimientos que ustedes reciben dentro de cada una de sus aulas, con cada una de sus asignaturas, fortaleciendo de una manera sustancial los resultados de aprendizaje por semestres y, por qué no decir, los resultados de aprendizaje de carrera. Para nuestra carrera es sumamente importante tener la presencia de tal ilustres participantes, como el caso del magíster Luis Fernando Puji, de nuestra compañera Shirley Murriagui, que van a acercarnos a nosotros al contexto de la realidad de la educación, tanto en lo que es la educación básica, como son las legislaturas que tenemos a nivel nacional. Estimados jóvenes, es importante que ustedes se vayan formando en todos los espacios académicos. Esta semana, el espacio de formación les permitirá a ustedes de estar muy cercanos a la práctica preprofesional a través de todas las charlas que van ustedes a recibir. No me queda otra cosa que agradecerle a nuestro señor decano, el doctor Guillermo Terán, quien con el consejo directivo y con el esfuerzo de la facultad y de nuestra universidad está logrando cambios sustantivos para cuando nosotros regresemos a nuestra facultad a poder continuar con las clases presenciales y ustedes puedan demostrar en esas aulas todo el conocimiento que han adquirido en estos últimos años y en estos últimos semestres. Felicito el trabajo realizado por nuestra compañera Marcela Villamar, quien ha estado a cargo de los eventos de los webinars, quien ha hecho un esfuerzo sustancial para poder llevar la práctica preprofesional a nuestras aulas. Y en este caso, a la pantalla, a las redes. Al consejo de carrera, por ese esfuerzo en general, todas las actividades académicas que permitirán continuar con nuestros procesos áulicos. No me queda otra cosa más que felicitar a todo el equipo de docentes quienes están empeñados en generar actividades académicas en favor de la educación. La ética, los valores, la solidaridad, es un aprendizaje que nos ha dejado esta pandemia. Y el compromiso de las autoridades de esta facultad es continuar empujando una educación de calidad. Bienvenidos a este evento que iniciamos hoy con la presencia de nuestros compañeros, tanto de nuestra facultad y universidad, como los expositores que nos acompañan. Tengan ustedes éxitos en estas conferencias. Una buena tarde. A continuación, le damos la cordial bienvenida a la magíster Shirley Murriagui, coordinadora general de prácticas preprofesional docente de la Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación. El día de hoy ella compartirá esta interrogante que tenemos nosotros, cómo la práctica preprofesional aporta a la formación del futuro docente, siendo ella nuestra primera exponente. Podrán dar cuenta, mis distinguidos estudiantes, la calidad de expositores que vamos a tener durante esta semana. Quiero dar un poco a resaltar los aspectos del currículo de la magíster Shirley. Es bastante amplio, déjenme decirles.
Ha tenido su proceso de formación de licenciatura en la Universidad de Filosofía en cuanto a la carrera de Ciencias de Educación Médica, especialidad Química y Biología. Es abogada de los tribunales y juzgados de la República, Universidad Iberoamericana del Ecuador, UNIBE. Tiene un título en cuarto nivel, un diplomado en gestión ambiental por la Universidad Nacional de Quilmes, Argentina, un título de cuarto nivel, un posgrado en educación ambiental, emitido por la Facultad de Filosofía de nuestra gloriosa Universidad Central del Ecuador. Y actualmente está cursando su PhD en la Universidad UCA de Caracas. Su trayectoria muy amplia, ha sido docente en educación media en la especialidad de Química y Ciencias Ambientales durante 15 años. Ha sido evaluadora externa de la Universidad Internacional del Ecuador, Escuela Superior Politécnica de Chimborazo, Universidad Nacional de Chimborazo. Docente universitaria en las materias de Didáctica de Ciencias Naturales de la Universidad UTE, Química de Alimentos y Ecología de la Universidad UNIBE, Ciencias Ambientales y Gestión Ambiental en la ITI, Química, Educación Ambiental y Didáctica de la Química en la carrera de Pedagogía de las Ciencias Experimentales, Química y Biología de nuestra facultad. Ha realizado un sinnúmero de publicaciones, como por ejemplo, Evolución y Aprendizaje en el 2018, Manual de Prácticas Preprofesional Docente en el 2017, Consideraciones etnoeconómicas de la concepción clásica del mercado en 2017, La educación para el desarrollo sostenible en el currículo universitario 2017, Ética de las aulas universitarias de la UCE 2017, Módulos de Química de Alimentos 2015, Desafíos, Biología, primer año de bachillerato en Santillana 2012. Y ha obtenido una mención otorgada por parte de la Universidad Central, la Facultad de Filosofía, por el programa de interpretación ambiental en la Reserva Arqueológica de Pauma del 2006. Así que bienvenida, mi distinguida Shirleycita. Estamos con un auditorio de 334 estudiantes en conexión, más de nuestras autoridades y quizás también quienes están siguiéndonos a través de las redes sociales. Recuerden, distinguidos estudiantes, tomar las capturas y realizar las preguntas o comentarios en la medida que vaya surgiendo. Al final, le daremos el tiempo a nuestra expositora número 1 para responder aquellas preguntas. La bienvenida, mi querida Shirley. Estamos muy prestos y atentos para aprender de usted. Gracias, mi Marcelita querida. Un gran abrazo al señor decano, muy buenas tardes, al señor subdecano, a los compañeros docentes de la carrera de Educación Básica, a nuestras queridas y queridos estudiantes y a todas las instituciones que nos acompañan. Qué grato es poder compartir estos minutitos. Espero que no se aburren, espero que tomen esta pequeña charlita que vamos a dar sobre los antecedentes de la práctica y qué es lo que estamos pasando o lo que hemos pasado y seguiremos pasando durante esta época de pandemia, para que enriquezca de alguna manera el conocimiento que debemos tener como centralinos y cómo seguir adelante para forjar la práctica docente y para seguir revalorizándola dentro de las instituciones educativas. Les deseo los mejores éxitos, mi querida Marcelita, en todas estas jornadas. Felicitaciones a la carrera, porque se han buscado los mecanismos precisamente para que nuestros chicos y chicas puedan integrarse de otras maneras. El proceso de práctica preprofesional docente, digo yo, no solamente es áulico. La práctica y la docencia va de la mano con un sinnúmero de actividades que como maestros tenemos que aprender a caminarlas durante nuestra profesión. Y una de estas ahora que está ahora para quedarse es este espacio de los webinars, de poder conversar a través de todas estas herramientas virtuales. Marcelita, si me permite compartir, por favor. Voy a apagar la cámara precisamente para que no tengamos interferencia, ¿ok? Listo, Shirleycita, está activada. Gracias, Marcelita. Bueno, el tema está enfocado hacia el aporte de la práctica preprofesional en la formación del futuro docente. Sin embargo, es necesario considerar que
nosotros debemos hablar de la práctica desde su antecedente histórico. Y dirán, ay, profe, pero ¿para qué la historia de lo que hemos vivido en la práctica? ¿Por qué? Porque la historia nos lleva a conocernos y a conocer lo que fue antes la práctica. Hay que recordar que ya a inicios del siglo XX, más o menos por 1918, 19, soy un poco mala para las fechas, un movimiento universitario muy importante, el movimiento de Córdoba en Argentina, como digo, a inicios del siglo XX, da toda esta nueva pauta de la función que tiene la universidad dentro del proceso social. Esta función realmente es la que marca el camino para que todas las universidades latinoamericanas se integren en estos procesos sociales, en estos procesos políticos, y que integren también a nuestros estudiantes, a nuestros docentes, como parte de una sociedad activa a la que nos pertenecemos. ¿Qué postula el movimiento de Córdoba? Postula precisamente la democratización, postula la incorporación de los estudiantes como parte de los gobiernos universitarios que para ese entonces no tenían la voz ni el voto para demostrar, para exigir, ni siquiera en muchos de los casos para pensar lo que a futuro le podía venir. Este movimiento de Córdoba para la Universidad Central también fue importantísimo. Abre este espacio de participación de la universidad no solamente para aquellas clases que en su momento eran las clases de poder, sino para las clases más necesitadas. Y nos da los primeros pasos de la reforma universitaria a nivel nacional y sobre todo en la Universidad Central. Me disculpan, pero estoy un poco afónica. A partir de 1919 se crea, 18-19, se crea la Facultad de Filosofía. Y a partir de ese momento, la práctica preprofesional docente juega un papel importantísimo en nuestra relación áulica. Hay que recordar que para el siglo XIX y para el inicio del siglo XX, los docentes tenían una condición muy especial. Aquel que sabía leer y escribir era el maestro que donaba todo su esfuerzo intelectual y físico, pero que realmente no tenía las condiciones básicas, en la mayoría de los casos, para ser reconocido como una labor de trabajo, para ser reconocido realmente en el valor importantísimo que representa ser maestro. Incluso ya a inicios del siglo XXI, se decía, si no tienes trabajo, aunque sé maestro. Y esa no era la idea. La idea de formarnos dentro de la Facultad de Filosofía ya a partir de que se crea la Facultad de Filosofía es dar la oportunidad a los docentes para que no solo se especialicen, sino que desarrollen estas capacidades pedagógicas, didácticas, que más tarde iban a integrarse en las instituciones educativas. Entonces, ¿por qué les decía antes que es importante hablar de la historia? Miren que estamos hablando del 1920, 1930, desde esa época la Universidad Central y la Facultad de Filosofía ya empieza a relacionarse con las instituciones educativas, precisamente incluyendo la práctica preprofesional docente dentro del trabajo pedagógico. Esto es sumamente importante. A partir de los años 70, desde los 50 más o menos, empiezan a crearse ciertas instituciones educativas que permiten a los futuros maestros o los futuros profesores, docentes de la patria, integrarse a las instituciones educativas. Sin embargo, a partir de 1970 es cuando se aprueba el primer colegio de práctica de la Universidad Central, el Colegio Manuel María Sánchez. Más tarde realmente se empezaron a reconocer ciertos derechos similares a los colegios que había en ese momento, tanto para el Colegio Manuel María Sánchez como para la Escuela Odilo Aguilar.
Y la Escuela Odilo Aguilar más tarde se transforma en el segundo colegio de práctica docente, del cual yo me siento sumamente orgullosa porque soy graduada del Colegio Odilo Aguilar. Mi segundo bachillerato yo hice en el Colegio Odilo Aguilar. Aquí es donde empieza para los futuros maestros, para los alumnos maestros que llamábamos antes, este proceso de integrarse a las instituciones educativas, de tal manera que podíamos tener esa conexión permanente entre el alumno maestro que sale de las aulas o que está en las aulas universitarias y aquellos estudiantes que todavía no terminan su educación básica o su educación o su bachillerato. Más de 80 años de historia en la práctica preprofesional docente tiene nuestra facultad. Por eso para mí era sumamente importante abrir este pequeño espacio histórico. Yo para nada soy dedicada al ámbito de la historia, ni muy social en ese sentido, pero creo que es importantísimo, chicas y chicas, que ustedes sepan que la Facultad de Filosofía tiene una larga trayectoria en la práctica preprofesional docente. Esta trayectoria, precisamente como nos dice aquí, lo que pretende es satisfacer las necesidades del sistema educativo nacional, con profesionales que sean solventes, con profesionales que sean idóneos, que sean asertivos, que sean creativos, que tengan esta capacidad de reflexionar sobre el proceso áulico, pero no solamente que reflexionen ellos, sino que permitan la reflexión en sus estudiantes. Ustedes en estos momentos, muchos, no han tenido la posibilidad de integrarse a las instituciones educativas por tal o cual razón, porque la pandemia nos ha traído algunas complicaciones que ya las vamos a ver más adelante, pero que hemos tratado de buscar los mecanismos precisamente para vincularnos a la docencia en las distintas áreas del saber de distintas formas. Y esta es una parte de la vinculación que tenemos que hacer. Cuando hablamos de vinculación, hablamos que precisamente la práctica preprofesional docente es parte del sistema de vinculación. Tengo aquí dos autores que me voy a permitir leerles, que nos dicen qué es la práctica preprofesional como tal. Fierro, en el año 1999, concibe a la práctica como una praxis social objetiva e intencionada, cargada de muchos significados, de acciones, de saberes, que lo que pretende es desarrollar los procesos educativos donde participen fundamentalmente nuestros maestros y nuestros alumnos. Es decir, para él la práctica preprofesional es esta relación directa entre dos actores importantísimos, los estudiantes y los docentes. Miren, aquí les voy a hacer un paréntesis y les digo que para mí fue totalmente nuevo cuando yo ingresé como estudiante al Colegio Odilo Aguilar y me encontré con, oh sorpresa, chicos más grandes que yo que daban clases y no eran mis profesores. Nunca conocí estudiantes de práctica, yo estudié en otro país y nunca tuve relación con practicantes. Y cuando entré al colegio fue tan novedoso que decía, algún día yo voy a estar en la práctica, algún día yo voy a hacer la práctica. ¿Por qué? Porque todas estas cosas nuevas que traían los estudiantes se replicaban en el aula con los maestros mayores. Y esto era sumamente importante. Esta praxis no solamente era de conocimientos, también era una praxis social, era una praxis de intercambio. Y eso es lo que pretende la práctica preprofesional docente, ser una práctica de intercambio. Para Deliela, igual citado en 1999, la práctica preprofesional es la acción que el profesor desarrolla en el aula, especialmente en el proceso de enseñar. Estamos hablando de 1999. En este momento, el proceso de enseñanza-aprendizaje no solamente es del docente, aprendemos también los docentes de nuestros chicos. Es decir, es un proceso permanente de enseñar y un proceso permanente de aprender. Y este aprender nos lleva básicamente a conocer la institucionalidad
de un sector y de llevarla al proceso social. Es decir, cómo somos parte de una institución educativa, cómo nos integramos, pero además cómo nos vinculamos con la institución educativa. El trabajo de la práctica preprofesional docente es un trabajo permanente, no es un mero cumplir una actividad. El trabajo de la práctica preprofesional docente se debe concebir en la Facultad de Filosofía como la esencia de la Facultad de Filosofía, porque aprendemos haciendo, y este aprender haciendo es lo que nos lleva precisamente a alinearnos con todas estas funciones sustantivas que hoy conocemos y que decíamos desde la Reforma de Córdoba ya nos integran. ¿Cuáles son las funciones sustantivas? La vinculación, la docencia, la investigación, la gestión. Entonces, la práctica debe ejecutarse como un eje de formación de la vinculación y debe ser planificada de forma operativa, lógicamente, por todos los entes competentes de la universidad. Según Fierro, la función es mediar entre el proceso político educativo, estructurando la oferta educativa y sus destinatarios en su labor, en una labor que se realiza de cara a cara. ¿Qué significa esto? Significa que a través del proyecto educativo que cada una de las instituciones tiene, demanda actividades que están relacionadas con el macro, el meso y el microcurrículo. Todo esto se llama el proyecto político educativo. Un proyecto que parte desde el Estado, pero que se va forjando en las instituciones educativas y se plasma como tal, aterriza como tal en el aula. ¿Con quién? Con nosotros como docentes, con ustedes como practicantes. Tenemos una base legal enorme para la práctica preprofesional docente. Ustedes conocen que desde la Ley Orgánica de Educación Superior se habla de que la vinculación como tal a la que nos pertenecemos debe contribuir con el desarrollo local y nacional de manera permanente a través del trabajo comunitario o lo que antes conocíamos como extensión universitaria. Recordarles también que la Facultad de Filosofía tenía su departamento de práctica que en la actualidad no existe, pero que estamos luchando precisamente para forjarlo por la necesidad enorme que tenemos. La base legal la conocen todos ustedes, está relacionada al reglamento de régimen académico. ¿Qué dice el reglamento de régimen académico? Que nosotros debemos planificar en función de las necesidades de la sociedad. La práctica preprofesional docente es una obligación, pero también es un derecho, ¿sí? Y por tanto, dentro de los procesos de planificación de la vinculación, tenemos algunas líneas operativas de la vinculación en general. La educación continua, las prácticas preprofesionales, que ya vamos a ver para nuestra facultad tienen 3 componentes, los proyectos de servicios comunitarios, la investigación, la divulgación científica, los proyectos de innovación y otros proyectos de servicio social. La Facultad de Filosofía participa en muchas de estas actividades y, como digo, la esencia de la facultad es la práctica preprofesional docente. ¿Qué características tiene la práctica preprofesional? Para resumirles, sobre todo, nosotros tenemos que estar inmersos en los convenios, en los acuerdos o buscar los mecanismos para que ustedes, como estudiantes, puedan integrarse a las aulas de educación inicial, educación básica y de bachillerato. Y aquí otro paréntesis. La Facultad de Filosofía ha sido muy respetuosa de la condición legal. La Facultad de Filosofía ha buscado los mejores mecanismos para integrarse a los convenios, precisamente con el Ministerio de Educación, con el municipio de Quito y los diferentes acuerdos que tenemos con diferentes instituciones educativas. Todos estos proyectos están organizados desde la Facultad de Filosofía para darle legalidad a sus prácticas. Y entonces aquí viene un poquito lo que decía Marcelita antes. Todos queremos saber cuál es el problema, cómo hemos trabajado durante la práctica.
Precisamente esto es lo que muchas veces las instituciones educativas no entienden, no comprenden o desconocen, que la práctica es una obligación, pero es un derecho y es una política de Estado. Por lo tanto, si está en un cuerpo normativo, debemos cumplirlas. Y las instituciones educativas que tan gentilmente nos han abierto las puertas deben conocer que, digamos, entre comillas, están obligadas a cumplir la política pública, pero nosotros también estamos obligados a cumplir con estos compromisos que nos da la política pública. Ser parte de una institución educativa no es cualquier cosa, es una responsabilidad enorme, es un trabajo que merece mucha vocación, es un trabajo que merece esmero, que merece, y además que da muchísima satisfacción. Ustedes conocen que para el rediseño 2016, la práctica preprofesional docente se fusionó en algunos casos con el proyecto integrador de saberes, ¿sí? Y para muchas carreras, o para la mayoría, nuestro número de horas superó las 1.800 o llegaba hasta las 1.800 horas, incluidas el PIS, que es el proyecto integrador de saberes, y la práctica. En estos momentos, Reglamento de Régimen Académico nos da la opción, y de hecho eso no había cambiado antes, esas fueron disposiciones del CENS en su momento, pero las prácticas preprofesionales deben cumplirse con un total de que va entre 240 y 480 horas para este nuevo rediseño 2022. De tal manera que ustedes, como están en el diseño 2016, todavía deben cumplir estas 1.800 que se conjugan precisamente con el PIS. ¿Por qué les digo esto? Porque a veces también pensamos que es cumplimiento de horas y nada más, es un número, es una carga que tengo que cumplir. No. Nosotros convalidamos en estos momentos de la pandemia las horas de nuestro trabajo por los productos que entregamos, dadas las situaciones. Entonces, esto es importante conocer, que también conozcan las instituciones educativas. De tal manera que si yo tengo que completar 300 horas, no es que me tengo que preocupar tanto por las horas ahora en la pandemia, sino por los productos que debo entregar. No solamente entregar a las instituciones educativas y a mi institución como tal, sino aquellos productos que yo mismo tengo que entregarme a mí para ser el día de mañana un buen profesional, que aporten a mi perfil. Y eso es sumamente importante. Eso es lo que ha traído a la práctica también muchas complicaciones. Estas complicaciones se deben precisamente a que no hemos tenido los espacios como todos por la pandemia, de tal manera que hemos buscado otras alternativas de práctica que la misma norma nos establece. Entre esas nuevas formas de práctica que existían en la norma, pero que ahora se están operativizando en la facultad, dentro de las prácticas preprofesionales, nosotros podemos pedir la homologación de la práctica por condición laboral. Es decir, si yo estoy trabajando en una institución educativa bajo el mismo perfil que tiene mi carrera, yo puedo pedir que me homologuen las prácticas, lógicamente con una serie de requisitos. Yo puedo ser un ayudante de cátedra. Antes había que pasar por todo un proceso administrativo. Eso existe en la norma, estamos nosotros siguiendo la normativa, tratando de encontrar los procesos que le den la oportunidad a los chicos para integrarse a la práctica, que como digo, la práctica no es solamente ir a la clase, la práctica no es solo dar la clase como tal, practicar o ser un docente va más allá del aula, es todo un componente enorme y que muchas veces se nos ha quitado espacios. Dicen, no, es profesor, solo va al aula. No, tenemos otros espacios también para trabajar. Tenemos espacios en diferentes carreras, por ejemplo, para trabajar a través de
programas de educación, talleres de capacitación, ahora los famosos webinars que tratamos de apoyar porque brindan muchísima oportunidad para que los chicos se integren. Tenemos la oportunidad como práctica preprofesional de trabajar en proyectos comunitarios de capacitación, de tal manera que esto también aporta a la práctica. Todo esto, como digo, siempre en base a la condición normativa. Esta práctica debe estar siempre vinculada a al proceso de, valga la redundancia, vinculación con la sociedad. ¿Qué es lo que se pretende? Se pretende que es parte, vinculación es el papá, la hija mayor es la práctica preprofesional. Y esta hija mayor es la que precisamente va a ir insertándonos en el proceso educativo para llevar la teoría a la práctica, pero también para desarrollar habilidades, desarrollar capacidades dentro de nuestro perfil docente. Eso es importantísimo. La vinculación es una función sustantiva de la universidad. Es el encuentro entre los actores sociales. ¿Cómo voy a conocer la realidad educativa si no me integro a una institución educativa, si no salgo de las aulas? Y esto es lo que nos ha traído realmente esta inconveniencia durante la pandemia. La dificultad de no poder estar presencialmente con nuestros chicos, la dificultad de tener un día una opinión desde las autoridades estatales sobre si entramos o no a la presencialidad, si nos quedamos en la virtualidad. Todo eso realmente ha complicado bastante a la práctica, pero no nos ha detenido. Hemos buscado un montón de mecanismos que, como dice acá, motores que impulsan y le dan forma no solamente al hecho de estar dentro del aula, sino al hecho de investigar, al hecho de compartir, al hecho de aprender de mis docentes, de aprender de mis estudiantes y de la posibilidad de articular todas estas funciones sustantivas que son las que ustedes, estimadas y estimados chicos, tienen que ir desarrollando en el camino. La función sustantiva de la docencia no es única. La docencia va acompañado de la investigación. Y si vamos a ser profesores, si vamos a ser docentes del futuro, tiene que estar acompañado de la vinculación, de esta interacción social, de este compromiso permanente de darle libertad al saber. No basta saber, hay que saber hacer, hay que saber ser. Y esto se aprende en las aulas, no solo universitarias, sino en las aulas de la práctica. Como ven ustedes aquí tenemos las 4 funciones sustantivas de las 3, de la vinculación, aunque ahora se habla de una 4ª gestión, ¿verdad? Esto ya lo conocen. Dentro de estas funciones sustantivas y como parte de la práctica, hablamos del currículo integrador y lo que más tarde lo conocemos como el proyecto integrador de saberes. ¿Por qué les voy a hablar una gotita del proyecto integrador de saberes? Porque a partir de este 2022, el PIS ya no va a estar presente en todos los semestres, sino estará presente en una forma cíclica. De primero a segundo, el primer PIS, de tercero a cuarto, el segundo PIS, y a partir de quinto semestre, quinto, sexto, séptimo y octavo, tendremos los procesos de práctica preprofesional en los diferentes niveles. En octavo semestre también recordarles que vamos a tener la oportunidad de la práctica de titulación rural. ¿Esto qué significa? Significa que si para los PIS vamos a hacer en primero y segundo semestre el PIS 1, en tercero y cuarto el PIS 2, la práctica en los diferentes niveles, en octavo semestre haremos la práctica, pero esta práctica puede relacionarse directamente a las comunidades rurales, de tal manera que usted haga su práctica preprofesional según las horas que le corresponde y el nivel que le corresponde, pero pueda también empezar el ejercicio de titulación. Si a mí me toca hacer la práctica en una escuelita rural, puedo buscar aquellos mecanismos, de hecho ya en algunas carreras ya se está dando,
empezaremos en escuelas rurales cercanas a nuestras ciudades y después iremos avanzando de acuerdo a los convenios y cómo vaya manejándose la titulación rural, para que usted tenga la oportunidad de ahí mismo hacer su proyecto de investigación, de tal manera que su práctica rural aporte no solamente al cumplimiento de su obligación para titularse, sino también a su proyecto de investigación. Y esto es sumamente importante. Aquellos que hemos tenido la gran ventaja, digo yo, de haber trabajado en comunidades. Yo nunca fui docente de comunidad rural, pero he hecho voluntariado en algunas comunidades, sobre todo de la costa, en escuelitas. Y créanme que la necesidad y la realidad de una escuela rural con nosotros que vivimos como reyes en la capital es totalmente diferente. Son mundos aparte. Son mundos muy, muy distintos a los nuestros. Las necesidades son enormes. Y nuestra labor social, precisamente como Universidad Central, es esta: poder cubrir desde la docencia aquellas necesidades más próximas. Y ustedes que tienen toda la frescura, toda la juventud, todo el ánimo, todo el ímpetu para poder trabajar, creo que lo harán de la mejor manera. Así es que también los invito a que a través de estos proyectos que parten desde el PIS y la práctica, se involucren después a los proyectos de titulación rural. Como ustedes conocen, y ya para finalizar, la práctica tenemos varios niveles. Estos niveles van a variar de acuerdo a las carreras, ¿sí? Entiendo que ahora todas las carreras que estamos con PIS hemos tenido algunas diferencias en cuanto a cómo se maneja la práctica y cuándo empieza la práctica per se en una institución educativa. Sin embargo, en forma general, tenemos una primera práctica que es la práctica de observación y ayudantía, que normalmente se da en los cuartos semestres, ¿sí? Cuando los chicos ya están un poco más relacionados tanto con el ámbito de la disciplina como con el ámbito también del proyecto integrador de saberes, que es importantísimo. Es el que nos da los pininos, los primeros pasitos para saber cómo integrarnos en este proceso de vincular, de la vinculación, de la práctica, pero también de la investigación. La práctica preprofesional docente para el primer nivel y sus actividades, que están aquí, no las voy a leer, ustedes las pueden ver, van a estar en relación al tipo de carrera y a cómo la carrera, cuál es el perfil de la carrera, cómo la carrera se organiza de acuerdo a los niveles. Generalmente, estas actividades o estas acciones que están presentes en el nivel 1 son muy parecidas para todas las carreras áulicas, es decir, para todas las carreras que tenemos una asignatura, una disciplina específica según la carrera. Ciencias naturales, química, biología, matemática, casi todos hacemos este tipo de actividades. Van a ser muy específicas para las carreras de educación inicial, mecatrónica, informática, para psicopedagogía e incluso para ustedes, porque ustedes también están en los primeros añitos de los chicos, ¿sí? Pero casi siempre es la generalidad para las carreras áulicas, las carreras que nos dedicamos a dar clases directamente en las aulas. La práctica preprofesional 2 es la práctica que normalmente se ejecuta, si no me pasé, sí, se ejecuta en quinto o en sexto semestre. ¿Qué es lo que hacen los chicos? Ya están un poco más relacionados con el ámbito educativo, ya pueden empezar a planificar, ya pueden empezar a intercambiar con los docentes estos espacios de comunicación para que puedan dar de vez en cuando clases, ya pueden ir preparando sus procesos didácticos, pueden elaborar recursos, diseñar, trabajar en la recuperación pedagógica. Miren, yo leí el otro día un artículo de la LOES que hablaba de la obligatoriedad que tienen las instituciones educativas de
la recuperación pedagógica fuera de las horas de clase. Y entonces fue un proyecto que yo presenté hace muchos años en la facultad, justamente para que en las tardes los chicos vayan a las instituciones educativas a dar recuperación pedagógica. Pero las instituciones no ofertan, a pesar de que es mandatorio, ¿sí? Y aquí es cuando podemos integrarnos, cuando hay tantos chicos, ahora más que nunca, que necesitan de esta recuperación pedagógica. No es cierto que aquí podemos librarnos de que tuvimos o tenemos problemas de aprendizaje. Todos hemos tenido alguna dificultad de aprendizaje y seguirán teniendo los chicos. Y aquí es donde nosotros podemos integrarnos como la práctica. Y invitamos a las instituciones educativas para que nos tomen en cuenta en esto. Lo que no significa que nuestros chicos van a reemplazar a los docentes. Eso es algo muy importante. Nuestros chicos son practicantes, son aprendices, van acompañados siempre de un docente. Luego tenemos la práctica preprofesional de nivel 3. Es una práctica más autónoma, es una práctica que le permite al estudiante ya soltarse más en el aula, intervenir en los procesos áulicos ya con más eficiencia, no solo totalmente, porque la ley también es mandatoria y nos dice que siempre debemos estar acompañados de un docente institucional, pero aquí ya el estudiante puede preparar sus instrumentos, puede diseñar y ejecutar la clase como tal, puede aplicar herramientas siempre con la guía del docente. Y por último, la práctica autónoma 2. Aquí ya nos soltamos, aquí ya somos docentes en el aula, con nuestro maestro que nos guía, que siempre nos está guiando. Pero esa es la idea es que ya en octavo semestre tengamos esa libertad, tengamos esa autonomía de trabajar, de demostrar el desarrollo de nuestras capacidades, no solamente cognitivas, sino también procedimentales, axiológicas, etc. Así es como se ha manejado la práctica, pero ¿cuál es la situación que hemos tenido durante la pandemia? La pandemia, como digo, nos ha dado muchas oportunidades y también, como a todos, nos ha dado varias complicaciones. La gran oportunidad es comunicarnos ahora con las instituciones educativas a través de este medio, reunirnos sin tener que ir a las instituciones educativas e interrumpir las clases, interrumpir a los coordinadores de áreas, a las autoridades. Ahora podemos reunirnos precisamente a través de Zoom, de cualquier tipo de plataforma. Eso ha sido muy bueno, eso lo vamos a mantener. Eso nos da la pauta de que podemos trabajar con la tecnología. La tecnología también y la pandemia como tal ha permitido organizar a los chicos en diferentes espacios educativos del país. Eso es súper bueno. Hemos tenido la posibilidad de integrarnos al sistema Costa. Ahora con la presencialidad ya no lo podemos hacer. ¿Y por qué digo que es bueno? Porque también somos un mundo diferente entre la sierra y la costa, a pesar de que estamos en el mismo país. Las situaciones contextuales son muy, muy diferentes y es necesario que nuestras chicas y nuestros chicos conozcan que existe una realidad más allá de la esquina de su casa, que existe una realidad más allá de la institución donde voy, a veces quejándome, a veces mal genio, porque me tengo que levantar temprano, porque me quedo lejos. En muchos países uno viaja 2, 3 horas para llegar al lugar más cercano. Aquí todo tenemos, este es un país de tanta riqueza que todo tenemos a la mano y no lo aprovechamos. Y estos momentos de espacios de práctica donde me toque, yo tengo que aprovecharlos. La pandemia también nos ha traído la dificultad de no poder distribuir a los chicos según sus domicilios. Nos ha traído también la dificultad de que muchas instituciones educativas creen que los chicos son un adorno más que van a estar ahí en el aula virtual y no aprovechan de las capacidades que han desarrollado los chicos durante su proceso académico. Y eso frustra a nuestros estudiantes. Los chicos nos dicen,
profe, pero estoy ahí todo el mes y no me pide nada, no me dice nada, no hago nada. Los docentes todavía tenemos miedo de que venga alguien joven y nos cuestione. Y eso también es un gran problema. Y nuestros chicos no están para cuestionar, nuestros chicos están para compartir, tienen toda esa alegría de compartir, pero también tienen ese miedo de no ser recibidos con esa alegría. Eso es sobre todo lo que, y muchísimas cosas más, ¿no? Que creo que todos los conocemos. En el año 2020 hicimos un webinar latinoamericano precisamente sobre la condición de la práctica docente en 4 países. Y todos teníamos el mismo problema, la conectividad, estos momentos emocionales que también tienen nuestros chicos, que tienen que salir a trabajar en estos momentos duros y que ahora tienen que integrarse a la práctica, están trabajando, están estudiando, o sea, tienen que hacer tantas cosas a la vez y no avanzan con todo y a veces no entendemos esta condición humana. La función sobre todo y la esencia de la Universidad Central es una esencia social. Y como parte de esta esencia social también tenemos que ponernos en los zapatos de los chicos, ser empáticos y buscar estos mecanismos de comunicación, porque nosotros también fuimos estudiantes practicantes, porque nosotros también sabemos todo lo que pasamos. Yo digo, si en mi época de practicante hubiera tenido los docentes como Marcelita, ahora que está tan preocupada de los chicos, como el señor subdecano, como tanta gente. No, antes teníamos el colegio de práctica y al profesor lo conocíamos a fin de año, cuando venía a firmarnos. Ahora buscamos los mecanismos para darles las oportunidades a ustedes para que se integren. La virtualidad ha estado desde hace mucho tiempo, no es que vino para quedarse, la virtualidad está desde hace muchísimo tiempo. En estos momentos tenemos que aprovechar de aprender todo lo que más podamos para integrar la virtualidad a nuestras vidas, porque se va la pandemia, pero la virtualidad tiene que quedarse. ¿Y tiene que quedarse cómo? Trabajando precisamente con todos estos recursos, con todas estas herramientas, dejando ya este aula tradicional, que por más de que planifico maravillas en el plan de unidad didáctica, sigo dando unas clases tradicionales. Entonces, todo eso es lo que la pandemia tiene que enseñarnos en estos momentos. Tiene que enseñarnos a ser más humanos con nosotros mismos y con los demás. Tiene que enseñarnos también a aprovechar las oportunidades y tiene que enseñarnos que todos dependemos de todos. Las instituciones educativas a veces tienen miedo de que nosotros seamos una carga para el trabajo de los docentes. Y déjenme decirles que durante la pandemia fue todo lo contrario. Las instituciones, al inicio de la pandemia, las instituciones, los docentes agradecían porque la carga de trabajo que tenemos los docentes es muy grande y el apoyo que ustedes como estudiantes practicantes dan ahora a los docentes es enorme. Y por eso yo les quedo muy agradecida a ustedes como practicantes, a las instituciones que nos acogen, porque tendremos a veces nuestros encontrones, pero sin ellos no podemos seguir adelante. Ellos son nuestro motor para aprender, para enseñar, para compartir y para sacar adelante a nuestro país. Muchísimas gracias, mi querida Marcelita, a los chicos, a las chicas, a los docentes, compañeros que están aquí. Cualquier inquietud, estoy presta para seguir conversando. Muy bien, Shirleycita, muchísimas gracias. Realmente una intervención muy técnica, muy científica y de la mano de la parte humana. Qué lindo, y eso es lo que realmente debemos tener, estos espacios para la reflexión y que cada uno de ustedes, distinguidos estudiantes, tengan estos mecanismos, estos procesos de reflexión justamente para ser mejores personas. Realmente estuve con 2 procesos de pensamiento, uno capturando todas las ideas muy valiosas de Shirley y la otra leyendo sus múltiples inquietudes que están sobre la mesa. Muchísimos agradecimientos, Shirleycita. Vamos a procesar esta información y la vamos a entregar también porque ese es un feedback para ella,
para ese proceso de compartir que ha hecho. Mil gracias a nombre de la carrera por este espacio que nos ha reforzado y realimentado lo que estamos haciendo. Por cuestiones de tiempo, porque nuestros estudiantes van a estar con nosotros hasta las 4:20 y luego continuarán con su formación académica, voy a presentar 2 preguntas, Shirleycita, que me parecen muy, muy interesantes, pero obviamente de todos los mensajes que tenemos ahorita, más de 150 mensajes, muchos son agradecimientos por este espacio, por este compartir. Así que Shirleycita, tenga la bondad. Nos pregunta Camila Guevara, estudiante de 5º semestre, y dice, ¿puedo yo buscar mi vinculación con la sociedad? Como por ejemplo, generar un proyecto de ayuda en mi comunidad, o solo como universidad se puede gestionar estas prácticas. Una linda pregunta, Marcelita. Yo puedo crear un proyecto con mi comunidad. Sí puedo hacerlo, pero ¿qué nos dice la norma? La norma nos dice que las prácticas preprofesionales se convalidan exclusivamente cuando hay convenios, acuerdos u otros mecanismos establecidos por la IES, dice la norma. Entonces, si yo quiero crear un proyecto con mi comunidad, es la comunidad la que tiene que firmar un convenio o un acuerdo con la Facultad de Filosofía, con la universidad, dependiendo del tipo de proyecto que sea. ¿Eso lo hemos hecho? Sí, sí lo hemos hecho. Entonces, bienvenidos todos esos proyectos. Lo que no puedo hacer yo como estudiante es decir, yo tengo el colegio de la esquina, me voy ahí y me firman una carta de compromiso. Eso ya no lo hacemos. Eso ventajosamente la facultad no lo hace desde hace años luz, ¿sí? Nosotros trabajamos desde los convenios, desde los proyectos, no solamente de las carreras, sino de la misma Universidad Central, de la misma facultad, y ahí a través de los coordinadores que hay en las distintas carreras se vinculan los chicos. Nuestros chicos no andan sueltos, nuestros chicos pertenecen a un proyecto, a un programa específico. Muy bien, muchas gracias, Shirleycita. Sí, linda pregunta, por eso la traje a colación. Tengo otra. Kevin Guerrero, de 3er semestre, nos dice, sinceramente muy interesante sus aportes. Tenga la bondad, los micrófonos, por favor. Y ya me cortaron la inspiración, ¿se dan cuenta? Acá. Dice, me llamó mucho sus aportes, sus ideas, y nos dice, mencionó sobre no basta con ser, sino con ser. Con saber, sino con ser. Ser indocente implica también tener un conocimiento muy abarcador, pero ¿cómo lograr un estudiante equilibrado con estos 2 aspectos en tiempo de pandemia? El saber y el ser. Qué buena pregunta. Verán, yo siempre digo que el ser docente es ser papá y ser mamá. ¿Sí? Yo veo la docencia desde ese punto. Es decir, el papá no es su amigo, ni la mamá es su amiga. Es papá y es mamá. Tiene responsabilidades y tiene obligaciones. El saber, ahora usted lo encuentra en cualquier parte. El saber ser implica ser empático con el otro, implica ser respetuoso. Y es una de las cosas que nosotros tenemos que revalorizar en los docentes. El respeto hacia nosotros mismos. Ustedes son muy jóvenes y a veces en las instituciones educativas los ven como un peligro también para los chicos o las chicas, dadas las situaciones terribles que ha habido de abusos en la docencia. Por eso hay que saber ser. ¿Y cómo lo hago desde la pandemia? Leyendo, preparándome, escuchando a mis mayores, escuchando la sabiduría de mi familia, que es la que me guía, escuchando la sabiduría de mis maestros y sobre todo siendo respetuosos, quererse, amarse y respetarse a ustedes mismos, porque eso les va a dar el valor para saber respetar a sus estudiantes. Nuestros estudiantes no tienen que ser vistos como hombres y mujeres, sino tienen que ser vistos como las niñas, los niños, los adolescentes
que están bajo nuestro cuidado, bajo nuestra protección. Son el hermanito menor o la hija o el hijo al que yo debo cuidar. No solamente le debo enseñar, debo cuidar. Y la pandemia debió enseñarnos esto, debió enseñarnos a ser disciplinados, a ser respetuosos, a ser condescendientes con el otro. Lamentablemente somos humanos. Y como humanos cada día erramos más. Y como humanos no pensamos que lo que hoy hago le puede afectar al otro. Entonces, es difícil el saber ser, pero no es imposible. Depende de lo que usted le quiera dar a su vida. Y si usted le quiere dar a su vida tranquilidad y entrar siempre por la puerta grande y salir por la puerta grande, tiene que ser una persona de respeto. Eso no significa que no va a ser amistoso, que no va a ser chistoso, que no va a compartir, que no va a tener momentos agradables con sus estudiantes. No, para nada. Todo lo contrario. Eso significa que el compartir le va a ofrecer a usted muchísima alegría, pero también usted la va a dar al otro. La firmeza, a veces ponernos un poco bravos, un poco firmes, no significa maltrato tampoco. Significa que yo tengo que buscar hacer siempre las cosas bien y exigir las cosas bien, pero para exigir yo primero tengo que dar el ejemplo. Entonces, la base de todo está en el respeto. Difícil. Vemos en la pandemia, no nos hemos respetado a nosotros mismos. Nos dicen una cosa, hacemos otra. Miren, chicos, yo tengo la experiencia de un estudiante que una vez me llamó y me dijo, profe, me fui a una fiesta clandestina, contagié a mi papá, se murió mi papá, mi hermano, mi primo y mi tío. ¿Cómo vive esa persona hasta ahora? Les cuento que ella, realmente yo no sé, esa pobre criatura, siempre me llama. Entonces, si no soy respetuoso con esas cosas que ahora nos pasan, imagínense con otras cosas después. Entonces, tenemos que fomentar el valor al respeto, a nosotros, a los demás, a los seres vivos de la naturaleza, al ambiente, a todo lo que nos rodea. Si no hay respeto, puede haber muchísimo amor, muchísima pasión, pero si no hay respeto, no hay nada. El respeto es la base de la vida, chicos. Y así vamos a salir, disciplinándonos unos y apoyando a nosotros. Eso es, Marcelita. Una cosita, Marcelita, había una pregunta que me gustó y era cómo relacionarnos con las comunidades rurales. Más o menos la idea le entendí que si yo no vivo en una comunidad rural y quiero hacer mi práctica en la comunidad rural, ¿qué hago? En estos momentos la idea, porque estamos como plan piloto, es que los chicos se integren a comunidades de su propia zona, porque muchos de nuestros estudiantes centralinos son de provincia y son de comunidades, o están cerca a las comunidades. La otra idea también es que puede hacer la práctica, terminarla en octavo semestre, o terminar octavo semestre y acogerse a la práctica de los 6 meses en una comunidad rural. Estamos viendo la posibilidad de tener estos convenios para que también las comunidades les aporten con al menos vivienda, con, no sé, alguna cosa que les permita a los chicos también poder integrarse a las zonas rurales. Pero no significa que esto es obligatorio, para nada, ¿sí? Esto es, hay muchas formas de titulación. Ustedes saben que el complexivo sigue siendo legalmente una de las formas obligatorias de titulación y las carreras pueden optar por 5 o 6 formas legales que hay de titulación. Entre ellas, la Universidad Central ya ha aprobado la titulación rural. Por lo tanto, usted puede acabar su malla curricular y hacer los 6 meses de titulación rural y puede ser una experiencia realmente maravillosa para todos. ¿Qué es lo que nos falta como país? No nos integramos a las zonas más necesitadas. Aquí no se hace ruralidad en educación, se hace ruralidad nada más que en medicina, pero en el resto de profesiones no se hace ruralidad y eso es bastante penoso. Eso es mi Marcelita, nuevamente agradeciéndole muchísimos éxitos en estas jornadas y a los chicos y chicas, ya saben que estamos aquí para compartir, para colaborar en todo lo que necesiten. Muchas gracias. Millón gracias por este espacio, por sus reflexiones
y sobre todo por salir a la mesa este don de ser gente. Y eso es lo que tiene Chile. Gracias por compartir esas experiencias. Siendo a las 16 horas con 24 minutos, cerramos el webinar número 1, sin antes darle la palabra a nuestro señor decano, quien se va a despedir de nosotros. Y posteriormente a que nos desconectemos, entramos a la clase de los horarios normales de la jornada vespertina. Señor decano. Muchísimas gracias, mi estimada compañera, y a todos los presentes aquí. Gracias a la doctora Shirley Murriagui por su exposición, y considero pues que son unos aportes muy significativos en estos procesos, en estos nuevos escenarios. Quiero agradecer asimismo al señor subdecano su presencia y a todos el cuerpo docente, el cuerpo administrativo, que realmente han hecho posible este riquísimo evento académico, que realmente pues lo único que nos permite es demostrar una vez más que estamos siempre al pendiente para lograr una formación integral de nuestras señoritas y señores estudiantes. Esa es nuestra responsabilidad, eso es en esencia lo que nosotros buscamos. Muchísimas gracias nuevamente, felicitándoles por esta nitidez de este evento, muy académico, muy profesional, muy a la altura, como ha sido característica de esta joven carrera de nuestra facultad y de nuestra universidad. Que tengan una linda tarde, un abrazo fraterno a todas y a todos ustedes. Muchísimas gracias. A usted, muchas gracias. Nos vemos el día de mañana, igual a las 3 de la tarde, para compartir la conferencia del magíster Luis Fernando Cuji. Una linda tarde para todos. Muchísimas gracias. Buenas tardes. Buena tarde, muchas gracias. Un abrazo, señor decano. Gracias. Gracias, mi estimada doctora Shirley. Gracias. Brillante. Gracias. Un abrazo, señor decano. Gracias. Gracias, mi estimada doctora Shirley.